tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición de tu programa favorito de la salud. Ya es domingo, son las 2 de la tarde y esto es Latin Doctors, que acaba de comenzar. Y hoy tenemos tremendo programa, Eric, enfermedades cardiovasculares por ahí más o menos. Y al final del programa los doctores hablan, mire, la causa principal de muerte son las enfermedades cardiovasculares. En Puerto Rico se estima que 18.3% de las muertes, o sea, una de cada 5 personas que muere es por un evento cardiovascular. Y entre los riesgos está la hiperlipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos. En nuestro segmento Los Doctores Hablan vamos a estar orientándolos de nuestro suplemento 100% natural para el control del colesterol, de los triglicéridos y de una proteína inflamatoria que se llama la homocisteína. Así que estén pendientes. Y gracias a nuestros amigos de MCS Classic Care, también vamos a hablar de otro factor de riesgo para las condiciones cardiovasculares y se llama el estrés, el no dormir, el estar preocupado. ¿Eso puede afectar su corazón? Eso es lo que va a hablar el doctor Iván Pérez, internista. Todo eso y mucho más hoy aquí en Latin Doctors y pasamos con el doctor Gordo y el doctor Villamil. Bueno, Víctor, ¿y qué tema interesantísimo tú tienes para nosotros hoy? Mira, vamos a estar hablando de una de las causas que puede causar un daño en un paciente que lo incapacite. Vamos a estar hablando de Son muchas causas de esas. Sí, pero esta básicamente te puede incapacitar y a veces es irreversible, ¿ok? Vamos a estar hablando de la estenosis o estrechamiento o obstrucción de las carótidas. Tú sabes que te puede llevar hasta un evento isquémico cerebral o hemorrágico y te puede llevar hasta la muerte. Hasta la muerte, así mismo es. Y yo creo que tú tienes algo relacionado también con el cuello, o sea, que no todo lo que es cuello es carótida. Correcto, pues las carótidas están en el área del cuello, ¿verdad? ¿Tienen entonces las carótidas que ver algo directamente con las cervicales y con problemas de disco y nervio en las cervicales? No se pierdan ese segmento. Pasamos con Eric. Gracias, Fernando. Bien, amigos, el estrés se ha convertido en uno de los factores de salud más relevantes en la actualidad, afectando no solo el bienestar emocional, sino también el funcionamiento de distintos sistemas del cuerpo. Hoy en Latin Doctors conversamos con el internista Iván Pérez para entender cómo el estrés puede influir en la salud cardiovascular, cuáles son las señales de alertarnos y qué podemos hacer para prevenir futuras complicaciones. Buenas tardes, Iván, qué bueno tenerte aquí en otro ángulo, ¿verdad? Porque nos hemos visto haciendo misiones alrededor de la isla, pero ¿cómo se define el estrés y por qué representa un factor de riesgo para condiciones cardiovasculares? Mira, podemos definir el estrés se define como una respuesta normal del cuerpo que respondemos a presiones de la vida. Que a veces es bueno, ¿verdad? El estrés puede ser un estrés bueno. Buenísimo, como puede ser malo. Y en este caso, nosotros los médicos que siempre estamos en estrés, el problema es cuando andamos con estos estreses y se convierten en crónicos. El problema de lo crónico es que cuando el estrés es crónico, ahí terminamos en enfermedades cardiovasculares, como cuáles: hipertensión, dolor de pecho, angina, derrames cerebrales, etc. ¿Sabes? Es bien interesante porque yo estaba leyendo cómo es que el estrés afecta el corazón. Pues mira, hay dos hormonas bien importantes que se llaman el cortisol y la adrenalina. Y sabemos que cuando hay estrés, el sistema central nervioso, lo que se llama la amígdala y el hipotálamo, empiezan a actuar y eso es lo que te carga el cuerpo de esas hormonas dañinas, ¿no? Sí, y lo bueno es que el tener estrés es normal. O sea, la gente dice, ay, tengo estrés, me voy a morir. Sí, el estrés mata. Y claro está, estimulamos el cortisol, estimulamos la adrenalina. Pero el problema, como le dije, es el problema cuando se convierte en crónico. Y podemos manejar estreses, pero si no sabemos manejar las situaciones, ahí que vienen los problemas. Iván, y tenemos que ir al médico, recuérdate. Y finalmente sabemos que el estrés también puede quitarnos el sueño. Claro. Y se ha estado hablando en el último año muchísimo de las implicaciones de no dormir y cómo se afecta el corazón. Sí, ahí el detalle está que cuando el estrés se convierte crónico, ahí es que nosotros nos podemos poner irritables, nos alcanza el cansancio, nos empieza a dar el dolor de pecho, ansiedad, mareos, etc. Y en cuanto a el no dormir, también puede provocar comportamientos como irse a la nevera y empezar a comer. Ay, claro que sí. Aumentamos de peso, nos sentamos a ver televisión en vez de irnos para el parque a correr y dar 2 o 3 vueltitas. Y lo importante es que cuando identificamos esto, a mí el más que me preocupa, si me preguntas a mí, es el dolor de pecho y las palpitaciones. Cuando tenemos dolor de pecho y palpitaciones, me voy a acostar
y me olvidé de ir al médico. Error. Cuando estas cosas ocurran, eso es un error. Tú tienes que ir a tu médico primario corriendo y atenderte, porque claro está, como dicen en la calle, el estrés mata. No, y médico primario, pero si es un dolor de pecho así, a lo mejor tienes que ir a la sala de emergencia antes de... Claro. Pero obviamente, pues si ya estás pasando por estas señales, debes ir a tu médico. Gracias, Iván, por alertarnos sobre el vínculo entre el estrés, la salud cardiovascular y sobre todo tu salud en general. Aunque la vida nos presenta constantes desafíos que pueden elevar nuestros niveles de estrés, dicho sea de paso, una respuesta natural del cuerpo, su impacto en la salud cardiovascular puede ser significativo y merece atención. Los invitamos a estar atentos a cualquier síntoma o señal de alerta y a consultar a su médico si experimentan cambios en su bienestar a causa de lo que conocemos como el estrés. Una vez más, gracias. Iván, por estar aquí con nosotros. Por lo pronto, no se retiren porque volvemos aquí con más de Latin Doctors luego de esta pausa. Y Latin Doctors continúa. Bueno, amigos, las arterias carótidas son arterias grandes situadas a cada lado del cuello. Estas arterias llevan la sangre a la cabeza y a la cara y al cerebro. En ocasiones se pueden estrechar y obstruir provocando múltiples síntomas que en ocasiones pueden ser severos. Esto se conoce como estenosis carotidia. ¿Por qué se produce esta condición? ¿Cuáles son sus síntomas y tratamientos? Víctor Gordo nos orienta. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿y tú? ¿Qué es lo que es la estenosis carotidia? Pues básicamente la estenosis carótida es una obstrucción a nivel de la arteria carótida. La arteria carótida es la que lleva todo el flujo de sangre con oxígeno a nuestro sistema cerebral para darle nutrientes. Muchas veces cuando, por ejemplo, la carótida se divide, tenemos la carótida común, que es la arteria principal, y esta se va a bifurcar, aquí se llama el vólvulo, en una carótida externa y en la carótida interna. Muchas veces donde se forman mayormente estas placas de obstrucción, que son placas mayormente acúmulo de colesterol y grasa y otras sustancias, se van a acumular a nivel del vólvulo, causando una obstrucción del flujo sanguíneo y de momento se forma un coágulo en nuestro cuerpo. El coágulo viaja por todo nuestro sistema arterial y puede pillar entonces aquí y causar una obstrucción y entonces causar un evento isquémico o hemorrágico cerebral. Sí, pero hasta morir. Exacto. Un derrame cerebral, una obstrucción severa. Exacto. ¿Hay algún síntoma que pueda alertar a las personas de que están desarrollando esto? Pues mira, Pepe, lamentablemente no hay un síntoma. Muchas veces si un médico clínico y la oculta, que lamentablemente estamos perdiendo esa práctica, auscultar el cuello, podemos oír un murmullo o un ruido raro que muchas veces lo identificamos como si fuera del corazón, así que tenemos que saber si es irradiación del corazón o si es clásico de la carótida. Cuando escuchamos eso, pues entonces podemos considerar lo que normalmente mandamos a hacer, que es un carotid Doppler, que es un estudio a través de la piel donde identificamos si hay alguna obstrucción. Si tenemos una obstrucción, casi siempre los carotid Doppler, y tú los has visto, vienen con una obstrucción de 0 a 39. No tenemos que preocupar, porque si te fijas, el margen de error es tan grande que el diagnóstico no te lo va a dar el estudio. Okay. Si el estudio te da un diagnóstico que tienes un 75, un 80, pues ya tú tienes que ir un poquito más y hacer estudios más invasivos para diagnosticar una obstrucción. Como un arteriograma o una... Exacto. Y la gente, para que sepa, el Doppler es como un sonograma, o sea que no es nada invasivo, que no tengan miedo. Exacto. Obviamente, los factores de riesgo. Factores de riesgo diabético, hipertensión, hiperlipidemia, pacientes con traumas, pacientes con enfermedad que puedan causar problemas como las enfermedades inmunológicas, como lo que es el lupus y el artritis reumatoidea, que pueden causar arteritis y de otras situaciones le pueden causar este tipo de problemas. Porque una vez tienes el diagnóstico, ¿verdad? Obviamente no vamos a asumir de que no sea tan severo, porque severo es cirugía, ¿no? Exacto. O sea, tienes que entrar a la sala para que te saquen el coágulo de ahí y entre los riesgos de que el coágulo se desprende al cerebro. Una vez tú haces el diagnóstico, vamos a poner que tienes una estenosis leve a moderada. ¿Cuál es el tratamiento? Pues primero, cambiar estilos de vida, Pepe. La dieta, si fumas, pues dejar de fumar, el alcohol, dietas bajas en grasa, tratamiento para mantener unos niveles de colesterol bajos. Damos un antiplaquetario que podemos dar hasta una aspirinita diaria que nos ayudaría. Si eso no nos resuelve, Pepe, pues entonces hay alternativas, que una de ellas pues es la enderastomía, ¿verdad? Que es la cirugía de las carótidas, que se abre y se limpia la arteria. Correcto. Otra es una angioplastía, que es más o menos esto como tenemos, que es lo mismo que se hace en el corazón, donde se pone un balón a nivel de la arteria,
se dilata para llevar las placas lo más posible pegado a las paredes para abrir, y de momento se pone un stent. Y ahí pues por lo menos permite el flujo de sangre sin ningún tipo de compromiso. Y obviamente, ¿tú ordenas un Doppler de carótida de rutina o en pacientes de alto riesgo? Bueno, pacientes de alto riesgo, diabéticos, hipertensos, que ya tienen más de 55, 60 años, normalmente cada 2 años, como los ecocardiogramas, debemos de evaluarlo. Gracias, Víctor. Ya saben, señores, las cosas a tiempo se resuelven. Vaya a su médico, que el chequeo preventivo le puede salvar la vida o disminuir las complicaciones a largo plazo. Por lo pronto... Y no solamente eso, Pepe, tener mejor calidad de vida. Porque un paciente con un evento isquémico cerebral, tú sabes que lo incapacita completamente. Esto es correcto. Por lo pronto pasamos con el doctor. Adelante, Eric. Gracias, Pepe y Víctor. Bien interesante esta cuestión de las condiciones cardiovasculares. Y hablando de eso, vamos a estar hablando de nuestro producto LD colesterol, que puede ser tan potente como una atorvastatina de 10 miligramos sin los efectos secundarios. Son 2 pastillas por la noche, si es preferible, porque el hígado forma el colesterol en la noche. Y vamos a estar hablando un poquito más de información de también otros beneficios que tiene para el sistema cardiovascular. Por lo pronto nos vamos otra vez con el doctor Álvarez y el doctor Villamil. Gracias, Eric. Bueno, amigos, las arterias carótidas comparten el mismo vecindario anatómico que las vértebras cervicales. Ahora bien, ¿tienen algo que ver entre sí? ¿Pudieran los síntomas de enfermedades carotidas confundirse con problemas cervicales o viceversa? Fernando es el mejor para orientarnos. ¿Cómo está, Fernando? Así es, Pepe, y dijiste ahí la palabra clave, está en el mismo vecindario, así que tal vez por eso es que viene quizás un poquito la confusión. La respuesta concisa, ¿verdad? ¿Tienen que ver las carótidas con los problemas cervicales? No. ¿Pueden los síntomas parecerse? Tal vez, ¿verdad? Entonces tenemos una animación que queremos que ustedes vean cuando hablamos del mismo vecindario, Pepe. Básicamente lo que estamos hablando es de que, miren, este es el cuello, aquí estarían las cervicales, y esos 2 tubos rojos que están viendo ahí, esas arterias, son las arterias carótidas, que por ahí se siguen subdividiendo en carótida externa e interna, pero su función es básicamente llevar sangre al cerebro. Y por eso es que Víctor estaba hablando ahora de que un problema de una arteria carótida puede causar, esto negrito que estaban viendo ahí, que un infarto cerebrovascular, ¿verdad? Que sería un stroke o un derrame. Entonces, aquí de manera de repaso, ¿verdad? Esto no lo hacemos los cirujanos de columna, pero esto es básicamente más o menos parecido a lo que Víctor habló de cómo se resuelve el problema, para que ustedes vean cómo las cervicales y se parecen un poquito por estar en el mismo vecindario. Usualmente se coge una arteria, que puede ser la femoral, o a veces usamos la del brazo, o usan la del brazo. Esta imagen que está viendo aquí es una imagen de fluoroscopía, que es un rayo X que los ortopedas utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Miren cómo aquí se ven las cervicales, pero el procedimiento es completamente distinto. Se inyecta, ¿verdad?, una especie de tinte para identificar dónde es que está el problema de la carótida, que es la placa de colesterol que estaba comentando Víctor. Se pone un filtro usualmente, entonces se inserta esto que es como una especie de globo, un balón que se infla para abrir esas paredes, como van a ver aquí ahora. Esas paredes, todo esto es colesterol, ¿verdad?, acumulado ahí. Se expande, se abre el diámetro, y si se piensa que entonces puede ocurrir una reestenosis, es una palabra también que usamos en cirugía de columna, ¿verdad?, nervios pinchados, se pone entonces un stent, que sería la palabra correcta en español, aunque ustedes no lo crean. Busqué cómo se traduce stent en español e inglés y se dice stent igual, con la idea de mantener ese lumen como si fuera una manguera, para que pase la sangre por el medio, llegue al cerebro y evite entonces el problema de un infarto isquémico al cerebro. Vi que ahí después de poner el stent le retiraron el filtro. Pues le pueden retirar el filtro porque ya está abierto, ya no hay riesgo de que un fragmento se salga y entonces llegue al cerebro. Correcto, esa es la función del filtro, que la gente, ¿para qué le van a poner un filtro ahí? No es para filtrar la sangre, es para evitar que pedacitos del colesterol que se suelten de ahí siga para no le tapen el cerebro. Y en tu práctica, Fernando, obviamente tú cuando operas tienes que entrar cerca de las carótidas, ¿no? Yo las veo todos los días. Cada vez que opero cervical están ahí, las echo para el ladito y se llega entonces al disco y a la columna vertebral, pero las carótidas se quedan al lado. Okay. Puede causar problemas en el sentido de que si una arteria está bien calcificada, el cirujano de columna podría, ¿verdad?, sin querer, romper un fragmento de esos que acabamos de ver ahora y que salga ese fragmento y entonces salga en el cerebro y causa un problema de un evento cerebrovascular. ¿Puede un problema de una arteria carótida tapada causar síntomas parecidos? La respuesta es que no. O sea, que no va a haber problemas de dolor de cuello como tal, una carótida. Ese es el problema, que no sabemos que está tapada porque no da dolor. No da dolor radicular, ¿verdad? Como si fuera el ciático acá abajo, o radiculopatía, que es lo que hablamos todo el tiempo. Eso no ocurre por la carótida.
súper interesante. Lo malo, como siempre, es el tiempo. Volvemos y repetimos, señores, la prevención es la clave para evitar enfermedades futuras y complicaciones serias como un derrame cerebral. Vaya a su médico, sobre todo si usted tiene factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo, exceso de alcohol y mucho estrés. Eso pues obviamente es muy difícil de... Acabas de mencionar ahí pacientes que nos están viendo en televisión, muchos de ellos tienen esos síntomas. Por lo pronto nos vamos a una pausa, no se retiren que pronto regresamos nuevamente aquí a Latin Doctors. De regreso a Latin Doctors, a nuestro segmento final, los doctores hablan suplemento para controlar colesterol, triglicéridos y homocisteína. Como bien dijimos, la causa principal de muerte no es el cáncer, señores, son las enfermedades cardiovasculares y en Puerto Rico se estima 18.3% de las muertes son relacionadas a eventos cardiovasculares, o sea, 1 de cada 5 personas que se mueren. Y eso se pasó como dato aparte, que no tiene nada que ver esto, acaban de reportar que la causa principal de muerte por cáncer en personas menores de 40 años es el cáncer de colon. Así que esto va a ir cambiando. Aquellas personas que tienen historial deben de ir un poquito antes de los 50 años. Y como todos hemos dicho, la prevención es lo que ayuda. Pues mire, obviamente, pues entre las causas principales, entre los factores de riesgo para usted desarrollar enfermedades cardiovasculares o muerte súbita cardiovascular es la hiperlipidemia, ¿no es así, Víctor? Así mismo es. Y son los niveles de colesterol, triglicéridos elevados, que sabemos que el colesterol puede ser genético. O sea, que hay personas que son maratonistas, son veganas, y aún así su colesterol está bien alto porque lo produce el cuerpo. Pero esas personas hay que medicarlo porque por más dieta que hagan o más ejercicio no van a subir, no van a resolver. Sin embargo, yo veo muchos pacientes en la oficina que vienen con los triglicéridos altos. No, doctores, que eso es genético. Los triglicéridos no los produce el cuerpo. Si usted lo tiene alto, entraron por aquí. Y los triglicéridos se forman cuando usted tiene exceso de calorías en el cuerpo, que el cuerpo ese exceso de calorías los convierte en grasa para almacenarlo. Así que no se lleve del lado de que es genético, porque puede ser genético de que lo que le gusta comer igual que lo que le comían sus padres, no por esto. Pepe, algo importante con esto es que los medicamentos que se dan para el colesterol, típicamente las estatinas, ¿verdad? Un efecto secundario, y yo lo veo en la práctica todos los días porque yo creo con dolor, es dolor muscular, ¿verdad? Y dolor de las coyunturas. Yo tengo pacientes que me dicen, me quitaron la estatina y se me quitaron los músculos, me quitaron la estatina y me puedo poner la camisa y antes no podía ponérmela. Así que así de importante puede ser ese efecto secundario. Con L de colesterol no tenemos ese efecto secundario. Y lo importante de los triglicéridos, Pepe, no es que suban los triglicéridos, es las complicaciones que tú puedes tener. Correcto. Porque tú puedes tener hasta una pancreatitis por una hipertrigliceridemia. Inclusive, pacientes que yo tengo con triglicéridos elevados, los niveles de azúcar se mantienen constantemente altos, incluyendo su glicosilada. Exacto. Sí, se van de la mano la diabetes, los triglicéridos y el exceso de comida, ¿no? O sea, mucha gente piensa que como son unas grasas, pues si no comes grasa no te van a subir, pero son los excesos de calorías. En otras palabras, las azúcares refinadas, las pastas, los panes, las harinas, las galletas, todo eso le va a subir los triglicéridos. Por eso tú ves muchas personas que tienen un colesterol básicamente normal y los triglicéridos elevados. Y dice, ¿pero qué es esto? Pues mire, señores, no es que usted lo produce, no se mete ese cuento en la cabeza, es que usted se lo produce usted mismo, porque se lo está comiendo. Nosotros tenemos un producto 100% natural que es tan efectivo como una lovastatina de 10 miligramos. O sea, que es una estatina de las más suaves, pero, como dijo Fernando, no tiene los riesgos o los efectos secundarios de dolores musculares y sobre todo en la inflamación del hígado, porque uno de los problemas principales que tienen las estatinas, ¿verdad, Víctor? Son los procesos inflamatorios y elevación de enzimas del hígado, además de los dolores, como dijo Villamil también. Y nuestro producto contiene, o sea, porque mucha gente usa la levadura de arroz rojo, lo cual lo tiene nuestro producto, eso tiene un ingrediente que se llama silimarina, que es el que te baja el colesterol. Pero el de nosotros, aparte de eso, tiene extractos de apple cider vinegar, vinagre de sidra de manzana, que todo el mundo sabe que te baja el colesterol, policosanol, que se saca de la caña de azúcar, trimetilglicina, que se saca del trigo, y gluculípido, que se saca del árbol de goma. E inclusive la trimetilglicina es bien importante para que nos orientes, Víctor, porque no solamente te ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, te ayuda a bajar la homocisteína. La homocisteína es un componente que tenemos en la sangre que aumenta la viscosidad de la sangre, o sea, hace la sangre más gruesa. Y este producto nos ayuda a que esa sangre sea más líquida para evitar entonces que se formen coágulos y nos obstruyan las arterias. Y no solo eso, ese producto coge la homocisteína, aquellos que cogieron química, y le quita un grupo metilo, o sea, lo demetila, y convierte la homocisteína en DL-metionina, que es un cardioprotector. O sea que estamos convirtiendo un cardioinflamador en un cardioprotector. O sea, 2 tabletas diarias en el desayuno todos los días o en la cena. Y sobre todo, muy importante, mantener una dieta, hacer ejercicio
Y no todo el mundo, igual que los medicamentos, hay gente que no le funciona el Lipitor, otro no le funciona el Crestor, ¿verdad, Víctor? Así Pues lo mismo. mismo puede pasar aquí. Repita sus niveles por lo menos después de 8 semanas de estar usándolo. Pepe, Acuérdate que esto también va con la dieta y el ejercicio. Claro, Eso claro. no siempre lo hemos Nada de dicho. mágico. mira, y hay lugares en Europa donde las dietas no son enriquecidas con el ácido fólico. El ácido fólico es bien importante también para controlar estos niveles de homocisteína. Que dicho sea de paso, la homocisteína también se aumenta con los niveles de estrés. Correcto. Así que, pero en Estados Unidos, por lo menos los niveles de ácido fólico, los alimentos, muchos de ellos están enriquecidos con él y también con lo que nos alimentamos. Bueno, señores, 2 tabletas diarias, L de colesterol, lo pueden conseguir sobre 500 farmacias alrededor de toda la isla. Si usted tiene un plan Advantage con su OTC, puede conseguirlo. Gracias por su apoyo, esperamos pase una linda tarde y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde en Telemundo, aquí en Latin Doctors.